El día que mi vida se partió en dos comenzó de la manera más común posible, un partido de fútbol en el bar con los amigos. Era un jueves, jugaba el Real Madrid contra el Barcelona, y el ambiente estaba tan cargado de gritos y humo de cigarro como siempre. Mi mejor amigo, Sergio, estaba sentado a mi lado, gritando como loco tras cada jugada polémica, mientras yo intentaba concentrarme en mi cerveza y en el partido. En medio de un penalti que encendió los ánimos, noté que Sergio se quedó repentinamente en silencio. Volteé para verlo y encontré su rostro pálido, sus ojos clavados en la pantalla de su móvil. Álvaro, dijo, apenas audible. Tienes que ver esto. Extendió el móvil hacia mí con la misma cautela con la que alguien maneja una bomba. En la pantalla había un video. Reconocí el lugar de inmediato, era una terraza famosa del centro de Madrid. La imagen era inestable, probablemente grabada desde algún balcón cercano, pero era claro lo que mostraba. Allí estaba mi esposa, Clara, riendo, inclinada hacia un hombre que no conocía. Pero no era eso lo que me paralizó. Fue el beso. Un beso que no dejaba lugar a dudas de lo que estaba pasando. Sentí que me faltaba el aire. El bullicio del bar desapareció y el mundo entero pareció detenerse. ¿De dónde sacaste esto?, balbuceé. Sergio me miró con una mezcla de lástima y enojo. Un amigo mío lo vio y pensó que debía decírtelo. Lo subieron a un grupo de WhatsApp. Mira los comentarios. Ahí estaban, decenas de mensajes burlones y morbosos. ¿No es la enfermera esa del hospital? Menuda pillada. Madre mía, el marido seguro no tiene ni idea. La rabia empezó a hervir en mi interior, mezclada con una vergüenza aplastante. Mi esposa, la mujer con la que compartí casi 15 años de mi vida, era ahora el centro de un escándalo en redes. Y yo el idiota al que todos daban por engañado. Salí del bar sin despedirme de nadie. Ni siquiera recuerdo si pagué la cuenta o si simplemente dejé mi cerveza a medias en la mesa. Mi mente estaba fija en lo que acababa de ver, en esa imagen que parecía tatuada en mis párpados cada vez que cerraba los ojos. A pesar del frío de la noche madrileña, sentía que el calor subía por mi cuerpo, un ardor que no venía de la rabia, sino de algo mucho más visceral, la humillación. El trayecto hasta casa fue un borrón. No podía decidir si debía correr y enfrentar a Clara de inmediato o calmarme primero. Llegué a la puerta de nuestro piso en Malasaña y me quedé parado, respirando profundamente. Sabía que estaba en casa porque las luces del salón estaban encendidas y podía escuchar el leve murmullo de la televisión. Abrí la puerta con la llave y ahí estaba ella, sentada en el sofá con un bol de palomitas a medio terminar en el regazo, viendo una serie de esas de crímenes que tanto le gustaban. Me miró con una sonrisa distraída, como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. ¿Qué tal el partido?, preguntó con ese tono despreocupado que solía usar cuando intentaba hacerse la interesada en algo que no le importaba. Yo no respondí. Solo la observé durante un instante que se sintió como una eternidad. Era increíble cómo alguien podía actuar con tanta normalidad después de lo que había hecho. La mente empezó a jugarme malas pasadas. ¿Cuántas veces había estado así de tranquila después de salir con ese hombre? ¿Cuántas noches había vuelto a este sofá como si nada hubiera pasado? Álvaro, ¿estás bien?, preguntó, frunciendo el ceño. Perfectamente. Mi voz sonaba extraña, incluso para mí. No quería darle la satisfacción de saber que algo estaba mal, no todavía. Me dirigí al dormitorio sin mirarla y cerré la puerta detrás de mí. Necesitaba un plan, algo más concreto que simplemente gritarle lo que sabía. Lo primero que hice fue tomar mi portátil. Ingresé al grupo de WhatsApp que Sergio mencionó y encontré el video. Lo vi otra vez, con más detenimiento esta vez, pausándolo en momentos clave. Ella estaba demasiado cómoda con ese hombre. Sus gestos, las risas.
Todo apuntaba a que no era la primera vez. No pude evitar leer los comentarios otra vez, cada uno apuñalándome un poco más. Decidí guardar el video en una carpeta encriptada en mi disco duro externo. Lo necesitaba, no solo como evidencia, sino como un recordatorio de lo que estaba enfrentando. Luego me puse a investigar. Si ese hombre era quien yo sospechaba, debía haber más. ¿Dónde trabajaba Clara exactamente? ¿Qué días tenía guardias? ¿Quién más estaba involucrado? Mi vida, hasta entonces, había sido rutinaria y sencilla. Ahora sentía que estaba en medio de una intriga más enrevesada que cualquier serie de Netflix. Clara entró al dormitorio una hora después, ya en pijama. Me miró, confundida, cuando vio que no me había cambiado ni preparado para dormir. ¿Qué haces con el ordenador?, preguntó, inclinándose para mirar la pantalla. Nada, trabajo. Cerré el portátil antes de que pudiera ver algo. Ella suspiró y se acostó, apagando su lámpara de noche sin hacer más preguntas. Estaba claro que no sospechaba nada. Esa confianza, esa falta de alerta, me confirmaba que no tenía idea de lo que sabía. Pasé el resto de la noche en vela, revisando cada detalle que pudiera recordar sobre los últimos meses. Sus salidas, sus reuniones inesperadas, las veces que llegó tarde a casa. Todo encajaba, pero aún necesitaba más pruebas. Esto no podía quedarse en una simple confrontación emocional, quería dejarla sin palabras, sin oportunidad de negar nada. Al día siguiente, después de que Clara se fue al trabajo, tomé una decisión. Iría al hospital. Había un hombre en ese video, y seguramente alguien en su círculo sabía quién era. Llegué al hospital a media mañana y me senté en la cafetería, observando a los empleados ir y venir. No quería entrar como un loco ni hacer una escena. Lo que buscaba era más información. Finalmente, vi a una compañera de Clara, Marta, con quien alguna vez habíamos coincidido en una cena de Navidad. Fingí encontrarla por casualidad y nos saludamos. Después de una breve charla, dejé caer la pregunta que llevaba preparada. Clara mencionó algo de un compañero nuevo en su planta. Creo que se llama, pausé, como si estuviera intentando recordar. ¿David? Marta frunció el ceño, como si el nombre no le sonara. Ah, ¿te refieres a Víctor? Es el nuevo enfermero. Empezó hace unos meses. Se llevan muy bien, aunque no trabaja en su turno directamente. Siempre están juntos en el descanso. Víctor. Ese era el nombre. Finalmente tenía algo más concreto que un video borroso. Agradecí a Marta y salí del hospital. Ya no había dudas. El siguiente paso sería enfrentarla, pero no sin antes asegurarme de que no tenía escapatoria. Cuando llegué a casa esa noche, Clara ya estaba ahí, sentada en la mesa del comedor con su portátil abierto y algunos papeles desparramados a su alrededor. Siempre decía que prefería adelantar trabajo en casa porque el hospital era demasiado caótico. Irónico, considerando lo que realmente hacía con su tiempo. Me acerqué con la tranquilidad que me quedaba y dejé mi mochila en el suelo. Ella me miró, pero no dijo nada, probablemente esperando algún comentario sobre mi humor, como solía hacer. Esta vez, no iba a esperar a que las cosas fluyeran. Me senté frente a ella, directo y sin rodeos. Tenemos que hablar, dije, mi voz más seca de lo que esperaba. Clara levantó la vista de su portátil, sorprendida, pero no alarmada. Cerró la pantalla con calma y se cruzó de brazos, adoptando esa postura defensiva que usaba cuando pensaba que estaba por escuchar una queja o algo que le incomodaba. Vale, dime. Su tono era neutral, pero sus ojos buscaban algo en mi cara, quizás alguna señal de hacia dónde iría la conversación. ¿Quién es Víctor?, pregunté directamente, sin preámbulos. Su expresión cambió casi al instante. Fue un microsegundo, pero lo noté,
el pestañeo más lento, una tensión apenas perceptible en la mandíbula. Luego volvió a su fachada tranquila, pero ya era demasiado tarde. Yo lo había visto. ¿Víctor? Repitió, fingiendo sorpresa. Es un compañero del trabajo. ¿Por qué lo preguntas? Porque parece que lo conoces bastante bien. Tanto como para besarte con él en una terraza, en plena calle, como si nada importara. Dejé caer la bomba sin titubear. El color desapareció de su rostro, y por primera vez desde que la conocía, la vi completamente desarmada. Clara era una mujer inteligente, siempre rápida para responder, pero esta vez no tenía palabras. El silencio que siguió fue tan pesado que podía escucharse el sonido del reloj en la pared. ¿Qué estás diciendo? Balbuceó finalmente, pero su tono no era convincente. Sabía que estaba acorralada. Saqué el móvil y reproduje el video que había descargado. Lo dejé frente a ella en la mesa. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, incapaces de apartarse, mientras la evidencia hablaba por sí sola. Sus manos temblaban ligeramente, y cuando terminó el video, simplemente se recostó en su silla, como si su cuerpo ya no pudiera sostenerse. ¿Cómo conseguiste eso? Preguntó en un susurro. No importa cómo lo conseguí. Lo importante es que lo vi. Todo. Mi tono era firme, pero mi corazón latía con fuerza. Verla así, tan débil, no me daba satisfacción. Solo me hacía sentir más perdido. No es lo que parece, empezó, con la voz quebrada. ¿De verdad? Solté, dejando salir toda mi rabia contenida. ¿Entonces qué es? Explícamelo. Estoy deseando escuchar tu versión de por qué estabas besando a un hombre que no soy yo. Se pasó las manos por el rostro, intentando ganar tiempo, pero no había salida. Finalmente, suspiró, como si hubiera aceptado que no podía evitarlo más. Fue un error, Álvaro. Su voz era baja, casi un murmullo. No significa nada. Esa frase, no significa nada, fue como un detonante. Me levanté de golpe, golpeando la mesa con ambas manos. ¿No significa nada? ¿Ese es tu argumento? ¿Destruir nuestra vida, nuestra familia, por algo que no significa nada? ¿De verdad esperas que me trague eso? Clara se levantó también, intentando igualar mi nivel, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. No lo planeé, Álvaro. Gritó, desesperada. Fue algo que pasó, y no sé cómo explicarlo. Yo, estaba confundida. ¿Confundida? Repetí, incrédulo. Llevamos 15 años juntos, Clara. 15 años. Y ahora resulta que estás confundida. ¿Cuánto tiempo lleva esto? No mucho, contestó rápidamente, pero su respuesta solo encendió más mi ira. ¿No mucho? ¿Eso qué significa? ¿Un mes? ¿2? ¿Desde cuándo, Clara? 3 meses, admitió finalmente, casi inaudible. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 3 meses. Mientras yo me preocupaba por nuestro futuro, mientras cuidaba de nuestra hija, mientras seguía trabajando para mantener esta casa, ella estaba con otro hombre. ¿Y Lucía? Pregunté, mi voz más baja ahora, casi rota. ¿En qué pensabas cuando hacías esto? ¿En cómo le afectaría a ella? Clara se derrumbó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. No tenía respuesta para eso, porque no había ninguna que pudiera justificarlo. Durante unos segundos, todo quedó en silencio, excepto por sus sollozos. Yo la miraba, pero no sentía compasión. Solo un vacío, un agujero negro donde antes había estado el amor. ¿Lo amas? Pregunté finalmente, mi voz fría. Clara levantó la vista, con los ojos rojos por las lágrimas. Negó con la cabeza rápidamente. No.
no es eso. Te lo juro, Álvaro. No significa nada. Yo, no sé qué me pasó. Me quedé parado, mirándola sin saber qué hacer. Quería gritar, romper algo, sacarla de mi vida en ese mismo instante, pero también sabía que no podía tomar decisiones en caliente. Necesitaba tiempo para procesarlo, para entender cómo alguien que me juró fidelidad podía hacer algo así. Finalmente, hablé, mi voz tensa pero controlada. Espero que entiendas que esto no termina aquí. Voy a necesitar tiempo, Clara. Y quiero que entiendas algo, nada de lo que digas ahora va a cambiar lo que hiciste. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y me dirigí al dormitorio, cerrando la puerta con llave detrás de mí. No podía verla ni escucharla más. Necesitaba espacio, aire, cualquier cosa que me ayudara a no perder el control por completo. Esa noche dormí poco. No sabía qué iba a hacer, pero tenía claro que esta traición no iba a quedar impune. La mañana siguiente empezó con un silencio tenso. Clara evitó el dormitorio mientras yo me preparaba para el día. No desayuné, simplemente tomé las llaves y salí del piso sin decir una palabra. Sabía que no podía quedarme en casa mientras ella estuviera allí. Necesitaba aire y, sobre todo, necesitaba pensar. Me dirigí a un parque cercano. Allí, sentado en un banco con vista al lago, tracé el siguiente paso. No podía permitir que esta traición quedara sin consecuencias, pero tampoco podía actuar precipitadamente. Si algo me quedaba claro era que quería que Clara sintiera lo mismo que yo, vergüenza, dolor y el vacío de haberlo perdido todo. El primer paso era asegurarme de que no pudiera negar ni minimizar lo que había hecho. Ya tenía el video del beso, pero quería más. A partir de ese momento, convertí mi vida en una investigación. Si ella había tenido la osadía de hacer algo así, seguramente habría otras pruebas. Y si las había, yo iba a encontrarlas. Esa misma tarde, mientras Clara estaba en el trabajo, volví a casa y comencé a revisar todo. No solo busqué en su móvil, que había dejado cargando en la mesita de noche, sino también en su portátil, su bolso y cualquier otro lugar donde pudiera ocultar algo. En su ordenador encontré correos electrónicos que intercambiaba con Víctor, disfrazados como asuntos de trabajo. Aunque no eran tan explícitos, había suficientes mensajes ambiguos como para confirmar que su relación no se limitaba al beso que había visto. También encontré algo que no esperaba, una serie de recibos de cenas en restaurantes que nunca mencionó. No eran lugares de lujo, pero sí lo bastante discretos para alguien que no quería ser descubierto. Las fechas coincidían con algunas de las noches en las que Clara me había dicho que tenía guardias extra. Decidí ir un paso más allá. Instalé una aplicación en su móvil que me permitía rastrear su ubicación y ver sus mensajes en tiempo real. No me enorgullezco de haberlo hecho, pero la situación lo justificaba. Si ella no iba a ser honesta conmigo, yo me encargaría de exponer toda la verdad. Durante las semanas siguientes, mi enfoque fue simple, recopilar cada prueba posible. No le dije nada más a Clara sobre el video ni sobre lo que sabía. Actué con normalidad, o al menos lo intenté, mientras ella seguía creyendo que nuestro enfrentamiento había sido el final del tema. Lo que descubrí fue peor de lo que esperaba. Clara no solo había tenido un affair emocional con Víctor, sino que también había habido encuentros físicos. La aplicación en su móvil me lo confirmó una noche cuando vi que su ubicación estaba en un hotel barato en las afueras de Madrid, lejos del hospital. La rabia que sentí fue casi incontrolable, pero me forcé a mantener la calma. Había aprendido que el mejor momento para actuar era cuando tu enemigo pensaba que estaba a salvo. No solo tenía las ubicaciones, sino también mensajes entre ellos donde coordinaban sus encuentros. Esta noche, a las 8, decía uno de los textos de Víctor. No puedo esperar a verte. Clara había respondido con emojis y una breve frase, yo tampoco. Era surrealista leer estas conversaciones.
Las palabras cariñosas que solía escuchar de su boca ahora estaban dirigidas a otro hombre. Cada mensaje era como una daga clavándose más profundamente. Sabía que no podía llevar esto solo. Aunque mi orgullo me pedía mantener el secreto, decidí confiar en alguien de mi círculo más cercano, Sergio. Él había sido quien me mostró el video inicialmente y ahora necesitaba su apoyo. Nos reunimos en su piso, donde le mostré todo lo que había recopilado hasta el momento. Sergio no era del tipo que solía meterse en los problemas ajenos, pero su indignación era palpable. Esto es una mierda, Álvaro. No puedes dejar que se salga con la suya, dijo, mientras revisaba los mensajes y las ubicaciones. No pienso hacerlo, respondí. Pero necesito un plan, algo que la deje sin ninguna posibilidad de justificar lo que hizo. Fue Sergio quien sugirió la idea que finalmente adopté, exponer la verdad frente a todas las personas que ella valoraba. No bastaba con un simple enfrentamiento privado, quería que su mundo se desmoronara tanto como el mío. La oportunidad llegó 2 semanas después. Clara había organizado una cena en casa con algunos amigos y compañeros del hospital, una tradición que solíamos hacer cada pocos meses. Esta vez, yo sería el anfitrión perfecto, pero no como ella esperaba. La noche comenzó como cualquier otra. Clara estaba radiante, actuando como si todo estuviera bien. Víctor no estaba entre los invitados, lo cual era un alivio. Enfrentar a ambos en ese momento habría sido demasiado. Mientras los demás llegaban, yo servía las bebidas y actuaba como si nada estuviera fuera de lugar. Sin embargo, en mi mente, cada movimiento estaba calculado. Cuando todos estaban sentados alrededor de la mesa, aproveché un momento de silencio para tomar la palabra. Levanté mi copa, fingiendo un brindis. Antes de continuar con la cena, quiero compartir algo con todos vosotros. Algo que creo que merece ser conocido. La expresión de Clara cambió al instante. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía imaginar lo que vendría. Conecté mi portátil al televisor del salón, que era visible desde la mesa. En un instante, el video del beso apareció en pantalla. El ambiente se volvió tenso, y el silencio se rompió con murmullos incómodos. Clara intentó levantarse, pero la detuve con un gesto. Esto no es todo. Abrí una carpeta con los mensajes y recibos, explicando cada detalle mientras Clara se hundía cada vez más en su silla. Algunos de los invitados, incluidos sus amigos más cercanos, parecían tan impactados como yo había estado semanas antes. Clara intentó interrumpirme varias veces, balbuceando excusas, pero nadie la escuchaba. Su mundo, construido sobre mentiras, se desmoronaba frente a todos. Cuando terminé, nadie sabía qué decir. Clara se levantó bruscamente de la mesa y corrió al dormitorio, cerrando la puerta de un portazo. Sus amigos intentaron consolarla, pero el daño ya estaba hecho. Sabía que esta sería solo la primera parte de su caída. Mi siguiente paso sería legal. Clara permaneció encerrada en el dormitorio durante el resto de la noche. Sus amigos, tras un rato de murmullos y miradas incómodas, comenzaron a marcharse uno por uno, esquivando cualquier intento de contacto conmigo. No los culpaba, había transformado una cena normal en un espectáculo de vergüenza pública. Cuando el último se fue, me senté en el sofá, mirando la puerta cerrada del dormitorio. Sabía que tarde o temprano tendría que salir. Pasaron casi 2 horas. Era la 1 de la madrugada cuando la puerta finalmente se abrió. Clara emergió, con los ojos hinchados y el rostro rojo de tanto llorar. No había rastro de la mujer fuerte y decidida que conocía. Se acercó lentamente y se sentó frente a mí, en la silla del comedor donde había estado antes de que todo se viniera abajo. ¿Era necesario?, dijo con una voz apenas audible. Sí, lo era, respondí sin dudarlo. Clara alzó la mirada, buscando algo en mi rostro, quizás una grieta de compasión, pero no encontró nada.
Humillarme así frente a todos. Álvaro, somos adultos. Podrías haber hablado conmigo directamente. La risa salió de mí de forma involuntaria, pero no era una risa de humor. Era amarga, cortante. ¿Hablar contigo? ¿Cómo hablaste conmigo cuando decidiste acostarte con otro hombre? ¿Cómo hablaste conmigo durante 3 meses, mintiéndome cada vez que decías que tenías guardia? No me hables de ser adulto, Clara. No tienes idea de lo que significa eso. Ella bajó la mirada, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Tomó aire antes de responder. Tienes razón, dijo finalmente, su voz quebrándose. No hay excusa para lo que hice. Pero, Álvaro, te juro que nunca quise hacerte daño. ¿Nunca quisiste hacerme daño? Repetí, inclinándome hacia ella. Cada mensaje que le enviaste, cada vez que fuiste a verlo, cada mentira que me dijiste. Todo eso fue una elección, Clara. Y cada una de esas elecciones me dañó. Así que no intentes venderme la historia de que no querías. Ella comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez no sentí nada. Había pasado semanas procesando mi dolor, semanas en las que lloré, me enojé y me cuestioné. Ahora estaba vacío, agotado de sentir. ¿Qué quieres que haga? Preguntó entre sollozos. La pregunta me tomó por sorpresa. Había imaginado este momento tantas veces, pero ahora que estaba aquí, no sabía exactamente qué responder. Me tomé un momento antes de hablar. Quiero que entiendas lo que has destruido. Quiero que sepas que no hay vuelta atrás. Clara me miró con los ojos llenos de desesperación. ¿Quieres divorciarte? La pregunta quedó flotando en el aire. Sabía que, tarde o temprano, llegaríamos a este punto, pero decirlo en voz alta era otra cosa. Sin embargo, ya no había espacio para las dudas. Sí, dije finalmente. No hay nada que podamos hacer para salvar esto. Clara asintió lentamente, como si ya lo supiera pero necesitara escucharlo de mi boca para aceptarlo. ¿Y Lucía? Preguntó en un susurro. Ese era el tema más delicado. No importaba cuánto dolor sintiera hacia Clara, nuestra hija seguía siendo lo más importante. Hablaremos con ella juntos. No quiero que sienta que esto es culpa suya. Le explicaremos lo que podamos, pero no pienso mentirle. Le dirás que. Empezó, pero no pudo terminar la frase. No voy a entrar en detalles, pero no voy a encubrirte, Clara. Ella tiene derecho a saber quién destruyó nuestra familia. Clara asintió otra vez, esta vez con más rapidez, como si aceptara su destino. Pero todavía quedaba algo más que discutir, algo que sabía que sería un punto de conflicto. Voy a quedarme en este piso hasta que se resuelva el divorcio. Después de eso, me iré, dije. ¿Y qué pasa conmigo? Preguntó, alzando la voz ligeramente. ¿Dónde se supone que voy a vivir? Eso es algo que tendrás que resolver. Ya me encargué suficiente tiempo de cuidar de ti. Es hora de que aprendas a hacerlo sola. La rabia apareció brevemente en su rostro, pero fue rápidamente reemplazada por tristeza. Sabía que tenía razón. Durante años, yo había sido quien llevaba las riendas de todo, asegurándome de que nuestras vidas siguieran funcionando. Ahora, esa responsabilidad recaía sobre ella. Está bien, dijo finalmente, su voz apagada. Me lo merezco. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos procesando lo que acabábamos de decir. Sabía que esta conversación no sería el final, pero era un paso necesario. ¿Algo más que quieras decir? Pregunté, mirando directamente a sus ojos. Ella negó con la cabeza, pero luego, como si recordara algo, alzó la vista. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre te amé. Esas palabras me golpearon como un ladrillo, pero no de la forma que esperaba. No sentí consuelo ni arrepentimiento,
solo una profunda incredulidad. Si eso es cierto, Clara, entonces tienes una forma muy retorcida de demostrarlo. Me levanté del sofá, dando por terminada la conversación. Ella no intentó detenerme. Sabía que ya no había nada más que decir. Esa noche dormí en el sofá. Era simbólico, quizás, pero necesitaba marcar el principio del fin. No sería fácil, pero estaba listo para lo que venía. La mañana siguiente fue tan silenciosa como la noche. Clara y yo evitamos cruzar miradas o palabras mientras preparábamos el desayuno para Lucía. Ella, con su inocencia intacta, no sospechaba nada, pero yo no podía evitar observarla y sentir una punzada de culpa. No porque creyera que lo que estaba haciendo estaba mal, sino porque sabía que, tarde o temprano, tendría que contarle la verdad. Y eso era algo que me aterraba más que cualquier otra cosa. Cuando Clara salió para el trabajo, supe que había llegado el momento. No podía retrasarlo más. Llamé a Lucía a la sala, donde ya había preparado el ambiente para la conversación. Apagué la televisión y dejé mi móvil en la mesa. Quería toda su atención. Lucía, cariño, tenemos que hablar, dije, con la voz más calmada que pude reunir. Ella me miró confundida, dejando de lado su tablet. Se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas, y esperó pacientemente. Era tan parecida a Clara en sus gestos, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrada, que por un momento me quedé sin palabras. Tu madre y yo, vamos a separarnos, solté finalmente, sintiendo que el peso de esas palabras caía en el aire. Lucía parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar. Luego, frunció el ceño, como si estuviera buscando una forma de entenderlo. ¿Separarse?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Por qué? Sabía que la pregunta llegaría, pero aún así me dolió. Respiré profundamente antes de responder. A veces las cosas entre los adultos no funcionan como deberían. Y cuando eso pasa, lo mejor para todos es que cada uno siga su camino. No era toda la verdad, pero tampoco era una mentira. No quería cargarla con detalles que no podía entender ni procesar. ¿Es culpa mía?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Me levanté y fui hacia ella, arrodillándome a su lado para mirarla directamente. No, cariño. Esto no tiene nada que ver contigo. Es algo entre mamá y yo, y no hay nada que hayas hecho para que esto pase. Ella asintió lentamente, pero las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. La abracé, dejando que llorara en mi hombro. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que estaba haciendo algo bien. No podía salvar mi matrimonio, pero podía asegurarme de que Lucía entendiera que, pase lo que pase, siempre estaría para ella. Pasaron unos minutos antes de que se calmara. Cuando se apartó, me miró con esos ojos grandes que siempre usaba para buscar la verdad. ¿Y mamá? ¿Dónde va a vivir? Aún no lo sabemos, pero vamos a asegurarnos de que todo esté bien para que no tengas que preocuparte por nada. Asintió otra vez, pero esta vez con más determinación. La conversación no fue tan larga como esperaba, pero fue suficiente para que ambos sintiéramos que habíamos dado un paso importante. Cuando Clara regresó esa noche, le conté cómo había ido. No discutimos, ni siquiera intercambiamos palabras fuera de lo estrictamente necesario. Era como si ambos supiéramos que habíamos cruzado un punto sin retorno. La rutina continuó por unos días más, pero el ambiente en la casa era frío, distante. Finalmente, llegó el día en que firmamos los papeles del divorcio. Nos encontramos en la oficina del abogado, donde todo se sintió más como un trámite que como el final de una vida juntos. Clara estaba seria, casi fría. Yo, por mi parte, me concentré en los detalles legales, asegurándome de que todo estuviera en orden para Lucía. Cuando todo estuvo hecho, Clara me miró por última vez antes de salir de la sala.
Espero que algún día puedas perdonarme, dijo en un tono casi inaudible. No respondí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque sabía que las palabras no cambiarían nada en ese momento. La vi salir y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. En las semanas siguientes, comencé a reconstruir mi vida. Tomé un apartamento cerca de la escuela de Lucía para que la transición fuera más fácil para ella. Empecé a salir más, a reconectar con amigos que había descuidado durante el matrimonio. No porque quisiera olvidar lo sucedido, sino porque sabía que tenía que seguir adelante. Lucía y yo encontramos una nueva rutina juntos. Cocinábamos, veíamos películas y salíamos los fines de semana. Aunque todavía estaba aprendiendo a adaptarme, esos momentos con ella se convirtieron en mi ancla, en mi recordatorio de que no todo estaba perdido. En cuanto a Clara, la veía solo cuando era necesario. Nuestras interacciones eran cordiales pero breves, enfocadas únicamente en Lucía. No me interesaba saber cómo iba su vida ni con quién estaba. Mi único objetivo era asegurarme de que nuestra hija tuviera la estabilidad que merecía. Con el tiempo, empecé a reflexionar sobre todo lo que había pasado. No para justificarlo ni para encontrarle un sentido, sino para aprender de ello. Entendí que no podía controlar las acciones de los demás, pero sí podía controlar cómo respondía a ellas. Y aunque el dolor seguía ahí, también sabía que no definiría el resto de mi vida. Mirando hacia adelante, tenía claro una cosa: no importaba cuán roto me hubiera dejado esta experiencia, todavía tenía a Lucía, y con eso era suficiente para empezar de nuevo.